Al filo de la intriga. Los profundos y oscuros secretos de los reinos de Europa. Antes los pueblos no elegían gobernantes, sino que los gobernantes eran asignados al pueblo, y no había otra opción para elegir, pues ya sea por supuesto derecho divino o por derecho de sangre y familia, las vidas de miles de personas pertenecían a un único gobernante y su familia. Todo esto fue en la época medieval, donde los reyes y reinas hacían el papel de dictadores, burócratas, tiranos, ajusticiadores y guerreros, todo al mismo tiempo. Pero a pesar de que es ampliamente conocido que en la época medieval gobernaban los reyes, lo cierto es que se sabe muy poco sobre cómo era este mundo, cómo funcionaba todo de puertas para adentro del palacio y cómo alguien se convertía en un monarca. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Ahora exploraremos los hechos turbios y oscuros sobre las monarquías y lo que debes saber para entender cómo funcionaba un reino. Número 1. ¿Cómo funcionaba una monarquía? La mayoría de las monarquías medievales de Europa funcionaban de manera que los miembros de un clan familiar dinástico gobernaban por decreto, apoyándose en discursos como elección divina o derecho de sangre. Los miembros fundadores de una dinastía real eran las bases de la familia entera, y cada persona que llevara su sangre, ya fuesen hermanos, progenitores o descendientes, serían parte de la realeza. Número 2. ¿Cómo alguien se volvía un rey o reina? Debido al contexto político y cultural de la época, el rey o la reina cedía el poder al momento de fallecer o abdicar al trono, y el próximo gobernante sería alguno de los hijos directos que fuesen miembros de la dinastía real oficial. Por lo general el próximo rey era el primogénito varón del rey, pero en caso de que éste muriese, sería el segundo hijo varón en nacer, y si éste muriese o quedase incapaz de tomar el trono, sería el tercero, y luego el siguiente. Habían casos muy excepcionales que aun en contra de las leyes reales, una hija sería la que tomaría el trono, pero esto era muy poco común. Número 3. ¿Qué debía hacer una familia real para triunfar? Para que una dinastía real fuese exitosa, sus miembros debían sobrevivir a toda costa, no solo manteniéndose en el poder, sino también haciendo que nacieran tantos herederos como fuera posible, especialmente si eran varones, pues estos serían los más predilectos para heredar el trono. Sin embargo, un asunto peligroso y muy delicado era elegir con quién se casaba un príncipe o una princesa. Si era con alguien del propio reino o nación, este elegido o elegida provendría de una familia noble. Los nobles de aquel tiempo serían el equivalente actual a gobernadores, empresarios o incluso opositores políticos de hoy en día. Los reyes vivían con el constante riesgo de hacer enojar a otras familias de la nobleza, ya que esto podía ocurrir al momento de que una familia noble ofreciera candidatos o candidatas para ser príncipes o princesas, pero si estos candidatos no fuesen elegidos, provocaba crisis internas que podrían desencadenar un alzamiento armado y un intento de derrocamiento. La otra opción para armar un matrimonio era buscar un príncipe o princesa de un reino extranjero para reforzar lazos internacionales, dejando de lado a todos los nobles internos. Todo en la monarquía era un arma de doble filo. Número 3. ¿El rey era todopoderoso? No. Lo cierto es que no, porque tal y como ocurre hoy en día, y esto fue gracias a los nobles, los cuales poseían poder e influencia dentro del reino. Ellos podían hacer que el populacho amara al rey o reina del momento, o bien, podían hacer que los odiaran. ¿Cómo hacían esto? Mediante propaganda o falsos rumores. Es cierto que dependiendo del contexto y del tipo de monarquía, estos nobles podían ser condenados a muerte por traición y conspiración contra la corona, pero esto no evitaba que hicieran complots con otros nobles o incluso con otros reinos enemigos, para derrocar a un monarca de cualquier forma. Es por ello que a los reyes les convenía tener de su lado a tantos nobles como fuera posibles, y los nobles para asegurar su riqueza y el mantenerse con vida, también les convenía tener contentos a los reyes.
pero cuando realmente empezaba el Juego de Trono, era cuando el peligro venía directamente por parte de los familiares del rey o la reina, debido a ambiciones de poder. Estos podrían granjearse amor y apoyo de la nobleza, el campesinado y los militares, para luego buscar una justificación con la cual derrocar al rey del momento. Número 4. ¿Los reyes iban a la guerra? Sí, ya que en aquellos tiempos era muy usada la retórica expansionista, como método de reforzar el apoyo del pueblo y de los nobles. Pero la guerra era un arma de doble filo, ya que si ésta fracasaba, el rey perdería un gran apoyo, principalmente de aquellas personas cuyos familiares fueron a combatir junto al monarca. Un caso exitoso fue el de Ricardo Corazón de León. Este rey inglés pasó más tiempo luchando que sentado en su trono gobernando, ya que participó en la Tercera Cruzada, derrotando en batalla a las tropas gran genio militar del mundo musulmán, Saladino. A pesar de casi no estar en su hogar, Ricardo era muy amado por su pueblo, ya que era el orgullo militar de Inglaterra. Pero un caso contrario fue el de Enrique VI de Lancaster, que habiendo perdido la guerra de los 100 años contra Francia y padeciendo de graves enfermedades mentales, hizo que el pueblo inglés le quitara casi todo el apoyo, por lo que no dudaron en apoyar a la familia York, en su intento de arrebatarle el poder por vías primero pacíficas. Aún así, lo más usual en el caso de la guerra, era que los reyes no fueran al campo de batalla, sino que enviaran príncipes o generales de mucha experiencia para que ellos se ocuparan del asunto. Número 5. ¿Era posible que un hijo ilegítimo heredara el trono? Sí, y hubo casos en los que esto ocurrió. Para mediados del siglo XIV en el Reino de Castilla, en lo que actualmente sería una parte de España, los hijos legítimos e ilegítimos del rey Alfonso XI empezaron a enfrentarse entre sí para ocupar el trono. El ganador de esta contienda fue Enrique de Trastámara, el cual no era hijo legítimo del rey, es decir, fue concebido por fuera del matrimonio del rey y la reina. En Portugal ocurrió algo parecido, porque la hija de Fernando I asumió el trono cuando su padre falleció, pero luego terminó casándose con el rey de Castilla, al cual los portugueses no querían. Ya que en aquella época habían enormes tasas de mortalidad infantil, uno de los principales objetivos de los reyes y reinas era tener tantos hijos como pudieran, para evitar que el linaje dinástico desapareciera para siempre, y este fuera reemplazado por sangre que no perteneciera a la realeza. Esto provocaba muchas veces que los hijos se pelearan entre sí por ver quién lograba ocupar el trono. Pasó en el caso de la familia de Ricardo Corazón de León, que sus hermanos le combatieron por tratar de arrebatar algunos de sus territorios por la fuerza cuando seguía siendo un joven príncipe, pero no lo lograron, ya que de entre todos sus hermanos, Ricardo era el que más tenía experiencia en el campo de batalla. Sin duda el enorme poder que caía en los hombros de la familia real, despertaba lo peor de cada miembro de estas familias. En esos momentos, era cuando se lograba ver quién era un avaricioso traicionero y quién era leal a su familia. Número 6. ¿Cómo se financiaba un reino? Principalmente mediante impuestos. Antes de la adopción del sistema capitalista de la Revolución Industrial, el sistema feudal implicaba una gran recaudación fiscal que exprimía a las clases más bajas. Aunque había casos excepcionales, la mayoría de las tierras pertenecían al rey, y luego un campesino se asentaba allí con su familia y tenían el deber de trabajar la tierra. Así cultivaban sus alimentos, criaban su ganado, y luego desde el reino les enviaban a los infames cobradores de impuestos o tributos. Estos cobradores se llevaban parte del dinero que los campesinos habían recolectado mediante el fruto de su trabajo, o se llevaban en casos de guerra, sacos de alimentos, de granos o incluso ganado vivo, para así luego revenderlos o usarlos para alimentar a las guarniciones militares. Por lo general estos cobradores eran imponentes, excesivos en el uso de la fuerza y muy injustos, y los campesinos no podían defenderse de ellos, ya que oponérseles significaba oponerse al rey, y eso solo se traduce como traición. En aquellos duros tiempos, ahorrar dinero era algo muy difícil, y más aún salir de la pobreza. También estaban los artesanos y comerciantes,
los cuales por lo general vivían en mejores condiciones, y dependiendo de su estatus social, eran menos propensos a los abusos del reino o de los nobles. En el caso del comercio internacional, habían reinos más proteccionistas que buscaban limitar el comercio extranjero, pero por lo general, siempre existían comerciantes viajeros que venían de otras partes del mundo, como por ejemplo de Asia u Oriente Medio, para vender productos como artesanías o especias raras. En aquellos tiempos era difícil que alguien lograse tener en su hogar productos como la canela, la pimienta u hojas de té de muchos tipos, ya que todo se transportaba por tierra o mar, y transportar todo esto tardaba mucho tiempo. Actualmente, gracias al comercio global, alguien de Europa fácilmente puede tener en su cocina productos que se cultivan y producen exclusivamente en la India o en tierras japonesas. Pero en la época medieval, esto era difícil, y por lo tanto, estos productos eran excesivamente caros. Número 7. ¿Por qué cayeron las monarquías? Todo empezó con la Revolución Francesa. Para ese entonces el Renacimiento había terminado, la Ilustración había influido mucho en la cultura europea, y el feudalismo flaqueaba. La gente ahora se rebelaba contra los monarcas franceses, que eran muy ineficientes y tiránicos. Tras numerosas revueltas muy sangrientas, el pueblo exigía una constitución de derechos y un sistema gubernamental nuevo basado en algo llamado democracia. Se intentó implementar en Francia una monarquía parlamentaria, pero no funcionó. Mucha sangre derramada después, Francia ahora era una república y no un imperio. Francia fue el primer naipe en caer y luego le siguieron otros imperios. Inglaterra, España, Bélgica, China, la terrible Revolución Rusa y muchos países más dejaron atrás el modelo feudal monárquico y se volvieron repúblicas democráticas o bien violentas dictaduras. Con la democracia liberal en auge, países como España e Inglaterra hicieron de sus reyes solo símbolos nacionales, pero ya no tenían casi poder político alguno, pues ahora habían presidentes, ministros, diputados y senadores. Si bien aún existen reyes y reinas en la actualidad, su poder es casi insignificante, por lo que es válido decir que la era de los monarcas absolutos ha terminado para siempre. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.